Bueno, muchísimas gracias a Gloria por la generosidad de la presentación, y quiero darle un saludo muy especial al señor rector Alfonso Reyes, quien fue el que me contactó para que hiciera esta primera cátedra de inicio otra vez de normalidad, si pudiéramos decir, en un momento determinado, después de estar 2 años en una pandemia como las que ha vivido toda la humanidad. Yo me recordaba mucho mi literatura de joven y de mayor, en la comprensión de las crisis de salud que ha vivido la humanidad. Bueno, y un poco le he puesto un nombre a esta conversación. La presentación es larga en diapositivas, pero simplemente porque me sirve para poder responder preguntas o conversación. Y un poco he hecho esta conferencia, y la van a ver de manera distinta, muy cercana a lo que es la ciencia y el conocimiento en la sociedad, y a la formación y la relación entre los profesores, que son los sabios, por decirlo de alguna manera, y los estudiantes, que son los receptores de ese conocimiento. Entonces he llamado búsqueda en el camino del conocimiento. Siempre el camino del conocimiento es una búsqueda, porque siempre es una apuesta improbable. Voy a pasar muy rápidamente algunas diapositivas. Me excusan un segundo, contabilizo el tiempo. Vamos a poner 45 minutos y listo. Bueno, quería y voy a utilizar mucho unas citas para entender la universidad, para entender las relaciones. Y esta cita primera es de Albert Berry, un economista que le ha dado todo a Colombia. Él llegó en los 60 con la misión Kerry y hizo el primer trabajo de agricultura en Colombia. Ese texto se acaba de publicar, se recuperó. Es un texto de 500 páginas que era un working paper de él cuando vino a Colombia. Él se casó con colombiana, y yo creo que es la persona que más ha trabajado el tema agrario de Colombia. Ha estado en los 60, ahí hace una reflexión, pero estaba después en la misión de Chucho Bejarano, en la primera misión agrícola, estuvo en la segunda con José Antonio Campo y fue profesor asociado de la Facultad de Economía del Rosario. Con él me une una gran amistad y lo trajimos varias veces. Él sigue siendo profesor de la Universidad Canadiense. Y se le entregó, él fue candidato a Nobel de Economía, y se le entregó el título de profesor emérito, profesor honorario de la Universidad del Rosario. Y dijo esto en el discurso: quienes idearon el concepto de la universidad se dieron cuenta correctamente que para profundizar la búsqueda de la verdad y la belleza son necesarias un grupo de condiciones cuya presencia constituye casi la definición práctica de universidad. Una de esas condiciones es la posibilidad de que el estudioso se dedique a veces, durante largos periodos, a entender o a crear lo que busca entender y crear. Es decir, la universidad no es el hoy, la universidad es el pasado, y la universidad es el futuro de construcción institucional de una de las instituciones más importantes. Pero voy a llamar la atención sobre otro texto muy lindo, que es el de Ashby, La tecnología y los académicos, en un texto donde dice:
el sentido de universidad escribiera Ari Asbir, canciller de la Universidad de Queen's de Belfast, cuando llamaba la atención sobre que la etapa actual es de transición y la velocidad de los cambios hace difícil predecir qué nos revela el futuro. ¿Y cuál es el equilibrio que debe mantener la universidad para cumplir ese propósito de formar y transformar, con la responsabilidad de que la universidad trasciende el tiempo, de las pocas instituciones que lo han hecho a través de la humanidad? Y dice: continuidad, escribió Whitehead, es la retención a través del tiempo de un logro de valor. La universidad es un logro de valor, y quizás es un logro de valor de los más importantes que tiene de valores una sociedad. La institución social que llamamos universidad ha continuado durante 7 siglos. Podría haber sido destruida bien por haber resistido la presión hacia el cambio, perdiendo así su viabilidad, o bien por haber cedido demasiado prontamente al cambio, perdiendo así su integridad. La universidad es un equilibrio permanente, pero ha sobrevivido adaptándose a la revolución científica sin abdicar su función tradicional en la sociedad. La universidad es en verdad un logro de valor inmensamente digno de ser preservado. Nos tocó y nos ha tocado vivir una pandemia, y una pandemia donde la universidad afortunadamente no estuvo cerrada totalmente como en el pasado, por logros de valor importantes desarrollados en la sociedad misma, como son la virtualidad, la conectividad, etcétera, con todos los problemas que hay. Esos 2 elementos quiero mantener: el logro de valor como concepto y valor de universidad. Y aquí la conversión y la convergencia entre algo que es la universidad, la formación, la investigación y la incertidumbre del conocimiento. El conocimiento siempre es de incertidumbre, es la búsqueda para nunca llegar, o para llegar y seguir llevando. Y aquí, con un libro que preparamos con Hernando Gómez Buendía, que se llama 37 modos de hacer ciencia en América Latina, encontramos la esencia del tema del conocimiento a través de distintas disciplinas. Y hay un texto que voy a citar de Ebe Besuri en uno de los trabajos del libro. Si has construido castillos en el aire, decía Thoreau, tu obra no necesariamente se ha perdido. Allí es donde debería estar. Ahora construye los cimientos debajo de ellos. Lo que sucede es que en la práctica muchas veces nos concentramos en los cimientos con exclusión de los castillos, yo diría, y de los sueños, que son su única razón de existencia. Nos volvemos tan realistas que nos agotamos en los trabajos de remoción de tierras y planos de cimientos sin levantar la vista a la estructura que se eleva sobre ellos. Adherimos a la ingeniería fragmentaria sin preocuparnos demasiado con la forma final de la estructura que con tanto afán estamos levantando. No debe sorprendernos que el resultado sea a menudo una selva sin significado ni propósito. La eliminación del poder de los sueños, de la utopía, nos dejaría sin ideales, nos quitaría el impulso, cayendo en sentimientos de desaliento, de duda acerca de la adecuación de nuestras obras. Los sueños, diría, como síntesis, han estado presentes ayer en la docencia, hoy en el conocimiento y la investigación, y en el ayer y en el hoy están fundidas la integración de la docencia, la formación, el conocimiento y la investigación. Hace poco tiempo discutíamos sobre la clasificación de universidades, si la universidad era una universidad de investigación, si la universidad era una
era una institución que hacía formación y que hacía investigación, o que si la universidad era solo elemento que era formar. Esa discusión ya quedó en el pasado, porque hoy la universidad es la integración de la docencia que encierra la formación, y para la formación hay que darle el conocimiento y el conocimiento avanzado a nuestros jóvenes del hoy para que enfrenten el futuro, pero para que entiendan el pasado. Y la investigación es un compromiso con la sociedad, y esa es la responsabilidad de universidad y el nuevo sentido de universidad. Y también traigo una cita de Luis Fernando García, a quien admiro mucho, un gran investigador en tuberculosis y en inmunogenética de la Universidad de Antioquia, formado por la doctora Ángela Restrepo, y hizo esta cita en el encuentro del potencial de los jóvenes para investigación. Era lo que hoy se llama para los semilleros que estamos formando cuando formamos a nuestros estudiantes. Y dice: quiero resaltar dos aspectos fundamentales en el acercamiento de los jóvenes a la investigación y al saber: la existencia de maestros y el valor de lo extracurricular. Esos son dos valores que nos comprometen a todos, más allá de la actividad diaria de la enseñanza de una disciplina, de una carrera, de un currículum. Y es la integración de maestros para los jóvenes, donde los maestros orientan a los jóvenes en el pasado, en entender el pasado y en entender el futuro. Ese es un compromiso, lo que se llama la existencia de maestros. Y un segundo, el valor de lo extracurricular, el valor que tiene la universidad más allá de una cátedra, más allá del rito de un currículum. Es como la universidad forma a la juventud en su presencia, en su cotidianeidad, en su diálogo de disciplinas, en su diálogo de saberes, en entender los problemas conversando con las distintas disciplinas, es decir, la esencia de lo transdisciplinar y de lo interdisciplinar. Y ahí está el sentido. Y decía Luis Fernando en este encuentro: estoy seguro que los jóvenes de hoy, como los de ayer, buscan modelos de identificación, buscan paradigmas de vida de lo que han encontrado sin perder el tiempo en la universidad, materializados en hombres y mujeres mayores, paradigmas de vida. Desean imágenes para emular y, por qué no decirlo, para confrontar, para cuestionar. Requieren de maestros en el sentido socrático del término, alguien que no les imponga verdades, sino que les ayude a encontrar las propias y cuya autoridad nazca de la sabiduría y no de la posición que detenta. Ese es el verdadero maestro, y eso es lo que las universidades en el territorio, universidades como la de Unibagué, deben construir y mantener para trascender. Alguien que no les importa, que no les imponga verdades, sino que les ayude a encontrar las propias, cuya autoridad nazca de la sabiduría y no de la posición. Y es aquí donde radica una de las estrategias fundamentales para la motivación de los jóvenes hacia la vida académica y científica, hacia la vida del saber y del conocimiento. Un segundo capítulo es la búsqueda en el conocimiento, encontrar la coincidencia. Aquí voy a pasar muy rápidamente para indicar un texto que hicimos con Hernando Gómez Buendía, que todavía se cita y que lleva ya mucho tiempo, y es 37 modos de hacer ciencia en América Latina. Con una hipótesis:
qué es la ciencia y qué es el conocimiento. Y trabajamos 37 modos para entender al final la pregunta que buscamos implícitamente. La ciencia es una coincidencia porque es una apuesta improbable. Y esa es la mayor formación que se le puede enseñar a un joven. Fue lo que hizo la doctora Ángela Restrepo en la primera misión de los sabios: detectar jóvenes talentos para la vida, para su desempeño, y hacer la apuesta a una vida para la ciencia. En el trabajo nosotros buscamos el tema de la institucionalización de la ciencia, indagamos los determinantes del desarrollo institucional de las organizaciones y cuáles eran exitosas, y la palabra éxito entendida como la capacidad de las organizaciones para adaptarse a los cambios del entorno. El entorno nos está cambiando permanentemente y la universidad es una institución de conocimiento que tiene la capacidad de adaptarse. El entorno es el avance de la física, de la mecánica cuántica, de la teoría, pero también del comportamiento conductual humano en la economía y la sociología. Aquí estudiamos 37 estudios de caso, 5 en ciencias básicas en 20 países, 4 en ciencias de la salud, 13 en investigación agropecuaria, 9 en tecnología industrial, 6 en ciencias sociales. Es decir, tuvimos una configuración institucional diferenciada. ¿Para qué? Para entender el tema de la universidad, para entender el tema de la ciencia y de la apuesta improbable. El reto que hicimos: cómo lograr comparabilidad sin dejar la creatividad, áreas de la ciencia diferentes, por tanto maneras de institucionalización del conocimiento diferenciado, modelos o tipologías organizacionales distintas, estrategias y estilos de grados de desarrollo de países. Y en conversación con el rector Alfonso Reyes, en esto ya hace unos días, entiendo el propósito que pocas universidades se atreven a dar, y es la búsqueda de la interdisciplinariedad, de la transdisciplinariedad, y de que los programas marquen por los institutos de investigación y por los centros de pensamiento. Yo creo que ese sería un gran logro y una gran apuesta de esta universidad, que la va a diferenciar en la formación de los otros. Y entonces buscamos encontrar elementos de generalización y explicación para entender esto. Y yo les digo, y puedo decir lo siguiente: cuando yo llego y me invitan de la Universidad del Rosario, donde fui decano 16 años, pero era para un reto, volver a una facultad de investigación. Y en ese sentido, yo dije y apliqué lo que habíamos hecho con Hernando en el libro. Y fue la guía de los 37 estudios de caso, la síntesis de ellos. Y le dije a la universidad: esta es la apuesta. Y la apuesta es la siguiente: ¿qué es la ciencia? 5 variables en equilibrio. Y un poco, cuando se construyó la Facultad de Economía, dije: todo es negociable menos el equilibrio de esas 5 variables. Primero, el científico es una apuesta a un proyecto de vida y no a un puesto de trabajo. Debemos tener profesores donde su naturaleza sea el conocimiento. El científico quiere decir el investigador con una formación, una vocación, una tentación y un proyecto de vida. Si logramos eso, estamos avanzando en el camino correcto. El segundo era un proyecto de saber.
quiere decir un programa de investigación, en este caso, en la investigación en la Facultad de Economía donde me llevaron, un método y una intención. No buscar un economista que quisiera ser ministro de Hacienda. Seguramente puede darse, pero buscamos los economistas que fueran comprometidos con el conocimiento y la formación de su estudiante, pero que su proyecto de vida fuera para lo que se le estaba trayendo. El grupo no es lo que hoy se llama grupo de investigación en conciencias, que es una suma de cosas sin sentido ni propósito, sino para buscar si soy A1, B, si veo en mi modelo que me faltan 3 PhDs para llegar a 1, entonces le pongo esos 3 PhDs, así no tengan sentido de pertenencia ni proyecto de vida al conocimiento. El grupo es una solidaridad académica y científica, es un liderazgo, una estrategia, una comunidad académica, una agenda de investigación, una articulación con redes de conocimiento. Ese es el sentido del grupo. El hábitat es la institución, es la universidad. La universidad debe tener prácticas que hagan favorable traer proyectos de vida, proyectos de saber, grupo y legitimidad, que es el último ante la sociedad, que es el interlocutor, quiere decir una clientela, una legitimidad y unos jueces, que es la sociedad. Si esas 5 variables están en equilibrio, el resultado de estos 37 modos de hacer ciencia y las instituciones y los campos que señalé, se hace mejor sentido institucional. Y la universidad, y en eso, esa fue mi ruta cuando llegué a la Universidad del Rosario, volver una facultad de investigación. Entonces, los científicos, o sea, los proyectos de vida. El saber, en ese momento definimos la microeconomía como base, la macro como entorno y la econometría como método. Tomamos un camino, el de la microeconomía, para entender los problemas de la sociedad. Otros pueden entender la macro, otros pueden coger otro camino, pero lo que hay que tener es una consistencia de variables en lo que uno está haciendo. Entonces, la ciencia acontece pues en estos 5 actores o 5 dominios, y se hace mejor ciencia cuando esa ciencia apunta esos 5 factores en una legitimidad. El papel de cada actor y el sentido de su convergencia son más o menos obvios. El investigador hace la ciencia, pero el investigador tiene que ser un científico, tener ganas, capacidad de hacer la ciencia, tiene que tener su proyecto de saber, sus incentivos, su institución, debe emitir su sentido. Si falta alguno de esos requerimientos, hay equilibrios subóptimos. Entonces el tema entre esas 5 variables es lograr un equilibrio subóptimo. Y ese fue el patrón por el que cruzamos 16 años hacia una facultad de investigación como es la Facultad de Economía del Rosario hoy en día. Puede haber incongruencias y puede haber congruencias subóptimas. Entonces la negociación, se puede negociar todo, pero menos el equilibrio de sentido y propósito. Y ese sentido y propósito debe ser congruente entre esos 5 valores. Entonces, siempre busquemos, extendiendo esto para un caso, entendamos el sentido de universidad, su congruencia no solamente con el sentido de la ciencia, sino su congruencia con el sentido del territorio de su actuación. Y ahí entenderá la universidad cuál es su gran valor y un valor diferenciado que no tienen otras universidades de Colombia. Y la Universidad de
en la que estamos tiene que entender este sentido, y el sentido del territorio es muy importante. ¿Cómo se determina una agenda de investigación? Se determina con proyecto de vida, el grupo, el hábitat y el entorno, y eso define el proyecto de saber. Si yo quiero hacer la microeconomía, entonces tengo que fortalecer, para tener esa agenda, debo fortalecer el proyecto de saber. Pero si yo quiero entender el territorio, tiene que tener claridad de cómo ese territorio va a recoger una agenda de saber de la universidad que va a ser trasladada al territorio. Es decir, este es el reto de la universidad. ¿Por qué? Porque la agenda tiene muchos determinantes. Uno no puede estar cambiando la agenda como cambia de camisa. Si uno es formado para algo, tiene que tener la capacidad para lo que fue formado y la capacidad para dialogar con otras disciplinas. Y ahí está la apuesta que está haciendo esta universidad, que yo creo que es única, que es una oportunidad muy importante, es en su reforma institucional, pero la reforma institucional es de profundidad de concepción, es que los estudiantes rompan la unidisciplinariedad, entiendan la complejidad de los problemas en los que se forman y pasen por los institutos y los centros de pensamiento como un elemento de formación. Y la cátedra va a ser la base para que puedan tener ese diálogo, el diálogo entre un físico, un economista, entre un músico o una persona dedicada al arte, con el conocimiento y el diálogo con el saber. Y entonces, ¿qué determina la agenda? La agenda determina una formación adquirida y un seguimiento de esa formación. Uno tiene que saber qué es lo que yo quiero trabajar. Si yo estoy haciendo biología molecular, tengo que traer científicos o personas preparadas, llamémosla de esa manera, en esa agenda de lo que yo quiero. La agenda no se improvisa, la agenda viene con la formación. Y el éxito de la universidad es lograr integrar diferentes agendas para formar a un joven en un problema relevante de la sociedad. Modelos de investigación, programas de formación, temas, programas y temas relacionados con el core de la agenda, la interdisciplinariedad, las prioridades, el mercado, el financiamiento, la agenda, todo eso me determina. Pero yo no puedo salir a decir, cuando uno le pregunta a un joven, dígame cuál es su agenda de investigación, y entonces le responda el proyecto que le presenté a Colciencias o la convocatoria que hizo a Colciencias, y entonces me voy por ella. Yo hice un trabajo, y voy a poner un ejemplo, un trabajo muy lindo para la Universidad de Antioquia, que fue, me dijeron, Hernán, 0 econometría, 0 matemáticas, entienda cómo se ha construido esto. Es un libro que lleva varios años. Alguien me dice que tengo un problema psicoanalítico porque no lo he soltado, lo he expuesto y ahí está. Pero cuando yo le pregunto a Luis Fernando García, oiga, ¿dónde nació su agenda de investigación en la inmunogenética y en la tuberculosis? Me dice, la primera por el mercado y la segunda por sueño de vida. Le digo, ¿cómo así? Y me dice, sí, mi sueño era la tuberculosis. ¿Y de dónde nace? De la montaña mágica de Thomas Mann. Cuando un investigador te responde así, su estudiante es distinto. Y dice, la inmunogenética, yo hago medicina, pero me gustaba la biología, para poder irme a hacer una maestría en biología. No saca su doctorado porque no se puede ir, pero se gana después un postdoc en los Estados Unidos en inmunogenética y regresa y dice, esa es mi investigación de demanda. La de la tuberculosis es mi investigación de sueño, que lo entendí en la montaña mágica de Thomas Mann. La inmunogenética, cuando yo regreso,
me cae el grupo de trasplantes y no hay trasplante en Antioquia que no haya pasado por las manos de Luis Fernando García para la compatibilidad de órganos. Y dice, esa es mi investigación de demanda. Es decir, los sueños y la demanda trasladados aún a la formación de las personas. Entonces esa es una manera distinta de entender los impactos. Los impactos no son más que un proyecto. Los impactos son una vida en la formación de una persona o en la formación de muchas generaciones. Tercero, el capital de conocimiento. Aquí simplemente voy a decir, hay que construir la institucionalidad, y la institucionalidad se construye entendiendo los cambios del entorno. Entendiendo los cambios del entorno para bien y para mal, para entender el equilibrio de los cambios del entorno y cuál es el valor de la institución que llamamos universidad, que es distinta a otras instituciones como la de los mercados, la del sector productivo, etc. Cada una tiene una relación. Hay un texto muy bello que yo diría que fue adelantado en el tiempo, de Miguel Urrutia, de 1975, publicado en la revista F Desarrollo, la relación universidad-empresa. Y dijo una cosa muy sencilla que hoy se sigue discutiendo: el éxito de la relación es que la universidad en esa relación conserve su naturaleza y la empresa conserve también su naturaleza. Que la una no trate de cambiar a la otra. Es el sentido de la relación de la universidad con su entorno, conservando su naturaleza, que es ser universidad, que es una de las instituciones más valiosas de la sociedad en general. El reto permanente es mantener la esencia de la universidad, la formación integral a través del tiempo, con nuevos retos, con los cambios del entorno, con el conocimiento, la ciencia, el saber y la formación permanente de jóvenes a los que la universidad continúa transformando sus vidas, sus oportunidades con equidad, con bienestar, con lo más avanzado del conocimiento para que ellos puedan prolongarse en el tiempo, con la investigación, la ciencia, el conocimiento, permear los currículos y estados avanzados de la formación, pregrados, cursos, diplomados, especializaciones, maestrías, doctorados. Ese es el reto de construir permanentemente la casa del conocimiento por fundamento y por esencia, y la casa de conocimiento en la universidad. La integridad y la interdisciplinariedad. Yo creo que, y esto en la conversación que tuve con el rector entendí mucho más allá de lo que puedo entender y hoy estoy tratando de explicar. La interdisciplinariedad y la integralidad de las disciplinas. Es el diálogo de las disciplinas y de saberes, cada vez con mayor articulación entre ellas y cómo esa articulación contribuye al conocimiento. Y un tema fundamental, la ciencia básica no orientada a resolver problemas concretos, útiles y prácticos, provenga desde los diferentes espacios de las disciplinas, de las básicas, de las básicas orientadas, de las ciencias sociales y humanas, las ingenierías y la integración con el arte y la cultura. Ese es el sentido de ser universidad. El conocimiento, la ciencia, la investigación deben ser el quehacer de esencia de la universidad para que se mantenga en el tiempo. El sentido del aprendizaje y de la formación encierra tres elementos fundamentales que en la propuesta que se está haciendo de universidad, de institutos, de centros de pensamiento y por donde transitan los estudiantes, es tres elementos. Y esto los tomé de una pregunta que me hicieron cuando hice una
en el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los 75 años de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia, donde provengo. Se paró un estudiante y me dijo: ¿qué le dio a usted la universidad? Y le dije: me dio 3 cosas: aprender a pensar, aprender a relacionar y aprender a argumentar. Son los 3 elementos de esencia que deben darle uno a un joven que transita por los grupos, por los centros de pensamiento, por las clases, por el hábitat de discusión permanente de la universidad. ¿Cómo se construye ese capital de conocimiento? Con 3 capitales. El capital humano, que son los atributos y capacidades acumuladas individualmente. El capital intelectual, que es el conocimiento construido y distribuido entre los miembros de una organización. Es el valor agregado que dan las instituciones a los individuos como institución. Y el capital social, que es el relacionamiento con la sociedad. Es decir, el capital intelectual depende de ese relacionamiento entre capital humano, capital social y transformado en su centro, que es la universidad. Y de ahí entonces uno mira las trayectorias académicas y científicas, y con esto después le he puesto la econometría y he medido los grupos de investigación de una manera distinta, con cuál es el valor agregado que le da la institución como conocimiento a un individuo. Y la organización diferencial de la investigación como el valor de conocimiento colectivo. Hay un conocimiento individual que tenemos los individuos, pero hay un conocimiento que es la suma de los individuos, el diálogo de los individuos para dar un valor de conocimiento colectivo. Y este es todo el trabajo que hacen Bosseman y Diez, modelando los currículos vitae, y que yo tomé de ellos para modelar los currículos vitae en medicina clínica, medicina social, en muchos de mis trabajos econométricos que he hecho. Y aquí viene un nuevo elemento, que es lo que se llama la Torre de Marfil. ¿Por qué? Porque muchas veces la universidad recibe las críticas de la sociedad porque es una torre de marfil intocable. Y yo creo que hay que conservar la Torre de Marfil. Y la Torre de Marfil no significa que yo no salga a ver al extramuro de la universidad lo que ocurre. Y hay un texto que de aquí retoma Bruno Latour cuando hace un estudio sobre el Instituto Pasteur, y dice una cosa sabia en el sentido del instituto. Dice Pasteur en la discusión del extramuro y el intramuro. El intramuro es la esencia de la universidad, el extramuro la sociedad. Y decía Bruno Latour, haciendo un símil al laboratorio, decía, el texto se llama "Dame un laboratorio y moveré el mundo". Y decía, Pasteur salió del intramuro del laboratorio al extramuro de la sociedad. ¿A qué? A ver lo que los agricultores no podían ver, que era el microbio, pero no para volverse agricultor. Y esa es la esencia de la carrera de la formación y la docencia, que debe permanecer en el tiempo, entendiendo el intramuro y el extramuro para formar con mayor valor a los jóvenes que transitan por ella. Y ese es el sentido del llamado de la Torre de Marfil. Esto tiene una historia que me invitaron a un conversatorio en la Universidad de Antioquia sobre la Torre de Marfil, con la doctora Ángela y con grandes investigadores. El 7 de octubre, en una gran conversación de la Universidad de Antioquia, se llevó a cabo un diálogo sobre los científicos ubicados en la Torre de Marfil, crítica permanente al llamado de aislamiento de los investigadores. Esta es una crítica muchas veces permanente de la sociedad. Allí yo hice un planteamiento distinto y defendí la Torre de Marfil. Y dije, la idea de la investigación y de los científicos asociados a una Torre de Marfil
ha sido utilizada para significar el aislamiento de la ciencia y la investigación en el mundo real, con las necesidades inmediatas de la sociedad para señalar la disociación entre el lenguaje de la ciencia y el lenguaje hacia lo público y la sociedad en general. La concepción tradicional medieval de la Torre de Marfil es la del aislamiento, el academicismo recluido, sin sentido y sin realidad. Y ahí planteé, se debe avanzar en una nueva mirada del sentido e historia de la Torre de Marfil, que debe ser el sueño de los jóvenes para llegar donde habitan los mayores, como el espacio de la ciencia por excelencia y de excelencia, como el hábitat natural en el que se construyen las comunidades científicas, sus valores y sus reglas del juego, el lugar privilegiado en el que no cabe ni debe caber la pseudociencia. La Torre de Marfil debe ser hoy mirada como el espacio y el tiempo, el lugar que sintetiza la acumulación de la historia del conocimiento, del descubrimiento, de la indagación, de la razón, de la inteligencia, que es a la vez la síntesis y la sinergia de la cotidianidad, del contexto y de la diferencia. ¿Será acaso que existe un dilema diferente entre el ideal de la ciencia y la excelencia y el de la relevancia social? Esa es la pregunta fundamental. En la Torre de Marfil coexisten las diferentes disciplinas, las redes multitareas, las diferentes áreas de conocimiento, cada una con sus particularidades, pero todas cumpliendo el rigor de la ciencia y la excelencia, de la búsqueda de la frontera del conocimiento y del compromiso de la sociedad a través de la ciencia y el conocimiento. Para salir de la Torre del Marfil, llamado permanente de hoy, pero cumplido siempre en su historia, hay que haber estado en ella y en ella haber realizado su camino, su tránsito. Nuestros jóvenes que se forman en los laboratorios, para poder entender la salida del laboratorio, hay que haber estado en el laboratorio. Y es entonces el camino y el tránsito de los jóvenes, con claridad de la metáfora de salir para volver a ella, de salir a ver la sociedad para regresar en el sentido de la academia como una función de la sociedad importante. Y entonces la Torre de Marfil encierra en síntesis la sabiduría de la realidad, por quienes la han habitado en su historia, han salido de ella a observar y a encontrar lo que otros no pueden ver, no pueden encontrar, no pueden explicar, y regresan a su Torre de Marfil con más sabiduría aprendida del contexto. La Torre de Marfil es la sinergia de utopía y realidad, de sueños, de castillos y de cimientos. Ese es el sentido de la universidad. Aquí en el capítulo 5 voy a pasar rápidamente sobre la razón del conocimiento y la investigación. Los retos. Hoy en día la biología sintética, la química computacional, la física cuántica, el desarrollo de la matemática teórica, su aplicación en algoritmos y métodos numéricos, la ciencia de materiales, la medicina de precisión y translacional, la inteligencia artificial, la profundización, el desarrollo de las ingenierías, las ciencias sociales y humanas, y con especial énfasis en las ciencias del comportamiento, la integración entre el arte, la cultura, la literatura y la ciencia. Es el sentido de ser universidad. Y los jóvenes tienen que transitar por estos espacios, y allí van a estar los institutos y los centros de pensamiento para transitar en ella, para dialogar con ellos. El abordaje profundo desde la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad entre los temas asociados al cambio climático, la transformación energética, la seguridad farmacéutica, en otros grandes temas. Y entonces la universidad y la investigación es el valor agregado que se le entrega a los jóvenes, a lo que llamamos hoy los jóvenes investigadores.
este tema lo voy a dejar después para una conversación, porque tengo todo lo que hizo la doctora Ángela Restrepo cuando habló de su primer ejercicio de jóvenes talentos. Después 15 años trabajamos juntos con ella y de ahí nació el programa de jóvenes investigadores. Entonces, sembrar la semilla, dar el paso hacia los jóvenes investigadores y dar el paso hacia su formación de mayor valor de la maestría y del doctorado. El valor agregado que da el programa de jóvenes a quienes participan de ella en estas etapas tempranas de su formación está condicionado por la calidad de las instituciones, las facultades, los docentes, los grupos, los programas académicos donde transitan de manera integrada a ellos. Aquí el sentido de pertenencia, la reproducción del grupo, la permanencia, la construcción de escuelas de pensamiento, la creación de masas críticas y el éxito del programa fundamentado en garantizar el financiamiento y el tamaño de una masa crítica de jóvenes para financiar. Este ha sido toda la síntesis del programa de jóvenes. Y aquí me voy a saltar un poco esto. Aprender haciendo es la evaluación que hicimos del programa de jóvenes investigadores cuando yo salgo de Colciencias. He estado en las tres partes: el diseño del programa que se hizo con ese equipo en ese momento. Después salgo al Rosario y la primera condición que pongo es: creo en el programa de jóvenes investigadores y lo vamos a mantener. Y después hago la evaluación. Y la evaluación, simplemente voy a decir una cosa que no se ha entendido: el mayor hoy error de la política pública es el siguiente: se abandonó la política pública y se redujo al instrumento de política, la convocatoria. La política hoy es una convocatoria para todo, sin entender el programa de los jóvenes. Y los jóvenes se estandarizó: todos tienen que tener un proyecto y un funcionario de Colciencias se escoge el joven, no lo escoge el investigador. Y el resultado es un paper en su segundo año. Y esa política tiene dos grandes riesgos: lo que se llama el riesgo moral en política pública en la economía. Y es ¿cuál? Que un joven no tiene por qué estar haciendo un proyecto de investigación, porque apenas se va a empezar a formar en él. Y entonces genera una práctica indebida que el profesor le regale el proyecto a su joven para poder tener un asistente. Y la segunda, el paper. Un muchacho a los 2 años no tiene por qué estar haciendo un paper. Hay unos que lo hacen y yo he modelado todas esas carreras académicas, pero son pocos, porque apenas el joven está saliendo para el camino al doctorado, no tiene por qué estar publicando. Y entonces el profesor, si el muchacho no publica, tiene que devolver la plata porque incumplió, y entonces le regala la publicación. Es decir, cómo uno puede transformar políticas públicas adecuadas en políticas públicas no adecuadas, y la universidad tiene que cuidarse de esto para poder hacer lo que venimos haciendo. Y hay formas distintas, la varianza es muy importante, y yo la mencionaba, yo creo que se me acabó. Ya. Y entonces, como esto todo lo hicimos con econometría y medición, y encontramos investigar a través del desarrollo del trabajo experimental es el sentido de las ciencias básicas, la formación para aprender a hacer en ingenierías, avanzar en el conocimiento científico y teórico en la ciencia básica de los institutos de física, en salud, las comunidades científicas, la inserción y la producción de conocimiento, y en las ciencias sociales avanzar en el conocimiento para construcción de sociedad. Cada una de esas áreas tiene elementos distintos para llegar al conocimiento. Aquí, en el fondo, el conocimiento y el programa de jóvenes es lo siguiente: un muchacho ingresa de joven aquí de investigador
y aquí debe salir con un agregado mayor. ¿Qué pasa adentro? Ese es el entendimiento de un grupo de investigación. Ahí están todos los elementos del grupo que transforma a un joven que entra en un valor agregado mayor que sale. Y ese es el papel de los jóvenes investigadores. Y ese es todo lo que la propuesta de investigación, la financiación, argumentos, teoría, información, literatura, publicaciones, reputación, citas, todo eso lo vive un grupo adentro. Y eso es lo que le da el valor a un joven. Entra ahí para salir con un mayor valor. Si no sale con un mayor valor, se perdió la plática. Y aquí, en esto que hicimos de la formación de jóvenes, hicimos toda la econometría para mirar que las disciplinas dan valores distintos. Primero analizamos la varianza y el aporte del grupo de investigación en lo que llamamos el modelo vacío. Un muchacho entra a un grupo y recibe un valor agregado en su formación del 30%, demasiado alto para un año. Es un valor extraordinario que solo la tiene la universidad y los grupos que hacen ciencia y conocimiento. La diferenciación por categorías de grupos. Yo digo, si uno va a poner el hijo de uno en un grupo, ¿lo pone en un grupo A1 o lo pone en un grupo C? Entonces el comportamiento que uno tiene, ¿por qué no puede ser el comportamiento de los demás? Entonces la excelencia en la investigación controlada, construida por la universidad, da una varianza del 11.3. Y por áreas de la ciencia, el sector que más encontramos que daba valor por su construcción y su avance eran las ciencias básicas, que le daban un 23.2% de valor agregado diferencial a un joven en un año. Es demasiado valor que se justifica como sociedad. Después, este es un trabajo que hice de las carreras académicas utilizando los currículos vitae para mirar 116 jóvenes que pasaron por la Facultad de Economía en 16 años, todos con determinante de productividad exitoso. Hicimos toda la econometría de lo que se hizo en este momento. Y una historia que quiero destacar con ella, si me dan, ¿cuántos? 5 minutos para terminar. Y es la siguiente: cómo escoger un joven. Yo tuve muchas experiencias. A un joven no lo puede escoger un burócrata de conciencias, con todo respeto. Y digo burócrata en el buen sentido de la palabra, porque no conoce el joven. Con Ángela Restrepo, cuando hicimos la detección de jóvenes talentos, se aplicó un formulario de personalidad que hizo la doctora Ángela, que fue su trabajo pionero en la primera misión, que después se escaló a todo Colombia para entender el valor de los jóvenes talentos asociados a la investigación. Y a esos jóvenes se les ofrecía el programa de jóvenes investigadores, pero se conocían los jóvenes. Aquí entonces quiero la escogencia de una historia personal. Un día me llama el rector de la universidad, yo era cuando eso no estaba de rector, el doctor José Manuel Restrepo, y me dice: Hernán, él dictaba macroeconomía, y me dice: hay un alumno brillante, yo creí que era un vago porque no tomaba una sola nota de clase, y empecé a fregarle la vida, y encontré que ese muchacho era excepcional, llévatelo para el programa de jóvenes. La confianza. Si a mí me dicen eso, y hay un texto que acaba de sacar del BID que debería leerse, es la confianza como elemento de construcción social. Y se ha perdido la confianza. La confianza es que yo le doy al investigador, escoja su joven, tenga criterio, pero nadie mejor que él para escoger su joven. En ese momento el joven que me recomendaron entra, y él después me visita y me dice: Hernán, ¿por qué no vinculas a un joven que es más brillante que yo? Me dijo así, y es mi gran amigo desde el primaria, bachillerato y todo. Yo le dije: listo, yo
dígale que venga a visitarme y a hablar conmigo. En ese momento yo miro sus notas y es todo 4.7, 4.8, es excelente. Yo ya sabía que era bueno. Cuando entra a mi oficina, yo estoy hablando por teléfono y yo mantenía 3 libros en mi oficina, que a veces me encerraba cuando estaba cansado a leer la poesía de Whitman, El juego de los avalorios de Hermann Hesse y El extranjero de Camus. Y él se puso a mirar, me dijo: ¿te gusta la literatura? Y empezamos a hablar. 1 hora hablamos y a la hora me dice: Hernán, qué pena, yo tengo que salir ahora y no me ha hecho la entrevista. Dije: ya, la entrevista ya quedó hecha, entra al programa de jóvenes. Eres excelente, dominas la literatura y tienes diálogo con la literatura. Y lo pongo como un ejemplo especial. Él se me fue para los Andes y yo inicialmente digo, yo estaba molesto. Él ya había venido con su doctorado de UCL, lo habíamos financiado como joven. Y después yo entendí y no le pasaba el teléfono. Y dije: no, el éxito de uno no es que se me venga para acá, es que logre entrar en espacios distintos. Y ahí me reconcilié con él. Me dijo: le tengo un regalo, y cuento esta anécdota. Una revisión primero del desempeño académico exitoso de un joven y luego por una entrevista que por el azar se inició y se continuó durante la conversación de 1 hora sobre la literatura del existencialismo, en especial de la obra de Camus, me llevó a seleccionar al estudiante para el programa de jóvenes investigadores de la Facultad de Economía del Rosario. Esa entrevista y su posterior desempeño académico marcaron la incertidumbre de un destino. José Guerra, el joven estudiante, terminó exitosamente el programa de su maestría y luego obtiene con éxito su doctorado en UCL. En agradecimiento a su regreso del doctorado me dio un lindo regalo, una edición muy especial del extranjero con una dedicatoria, porque marca un inicio y ahora también una transición. Gracias. Y el lunes 26 de julio, yo tenía, a los 3 días, tenía una conferencia en el Parque Explora. Y recibo este mensaje que no lo había vuelto a recibir de él. El lunes 26 de julio recibo un mensaje sorpresivo de gratitud. Hernán, ¿cómo vas? Quería contarte que este año me ascendieron a profesor asociado, Facultad de Economía de Uniandes. Gracias de nuevo por todo. No dejo de pensar que si no hubiese sido por un café y nuestra conversación sobre el manuscrito de Harry Haller y el asesinato de Meursault en una playa argelina, mi vida habría sido distinta. Un abrazo. Eso es un joven, y eso no lo puede escoger un burócrata. Solo los profesores tienen estos casos, identifican de manera diferenciada a sus estudiantes. Bueno, yo aquí voy a terminar. Otra parte, voy a simplemente a mostrar que tenía una cosa que hago mucho, que son el gran reto de pensar distinto. Y quizás quiero terminar con esto, con la referencia a Andrew Wiles cuando recibe el premio Abel por su demostración del último teorema de Fermat en el 2016. Y ahí el teorema fue conjeturado por Fermat en 1637, pero no fue demostrado sino hasta 1995. Ese es el conocimiento de una sociedad. Desde 1600 a demostrarse en 1995. Ayudado por el matemático Taylor, 357 años entre la formulación y la demostración. La búsqueda de una demostración estimuló el desarrollo de la teoría algebraica de números en el siglo XIX y la demostración del teorema de la modularidad en el siglo XX. Y hay un tema que es fundamental en la matemática. La conjetura en matemáticas es una afirmación que se da por cierta porque no ha sido ni refutada ni probada. Es el sentido de la incertidumbre. Y Andrew Wiles decía esto que yo se lo recomiendo a los estudiantes. Wiles dice de su trabajo: uno entra en la primera habitación de una mansión
y está en la oscuridad. En una oscuridad completa vas tropezando y golpeando los muebles, pero poco a poco aprendes dónde está cada elemento del mobiliario. Al fin, tras 6 meses más o menos, encuentras el interruptor de la luz y de repente todo está iluminado. Puede ser el primer semestre o el primer año, es el tiempo. Entonces vas a la siguiente habitación y te pasas otros 6 meses en las tinieblas. Así cada uno de estos progresos, aunque a veces son muy rápidos y se realizan en un solo día o 2, son la culminación de meses precedentes de tropezones en la oscuridad, sin los que el avance sería imposible. Este es el sentido de la universidad. Es el primer semestre que uno le pone un texto a un joven, no para que me resuelva un problema, sino que aprenda a leer, y va a entender en el 5.º semestre que es capaz de ya demostrarlo, probarlo y de continuar en el conocimiento. Y este de Dancing, donde el azar es la esencia del conocimiento. Un estudiante de matemáticas de la Universidad de California, 1939, llegó tarde a clase. Antes de que terminara la lección, anotó en su cuaderno los 2 problemas que el profesor Neyman había escrito en la pizarra, asumiendo que se trataba de los deberes asignados. El profesor siempre les dejaba 2 problemas. El estudiante tarda unos días en entregar las soluciones, ya que la tarea resultó más difícil de lo habitual. Pocas semanas más tarde, un domingo a las 8 de la mañana, el estudiante y su esposa les despertó el ruido de alguien que aporreaba la puerta de su casa. Era el profesor, en un gran estado de excitación. Aquellos enunciados de la pizarra no eran ejercicios de clase, sino de 2 famosos problemas de estadística que nadie hasta entonces había logrado resolver. Y lo resolvió por azar, porque si hubiera llegado a clase jamás se le hubiera medido a resolver el problema. No, que esta es un símil entre el ábaco, la lira y la rosa, las regiones del conocimiento, de un texto divulgativo de ciencia, y el juego de los avalorios de Hermann Hesse en el tema de la teoría de juegos, que está en la esencia, parte del juego de los avalorios de Hesse. Muchas gracias.